Vamos a leer la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, para la gloria y la honra de nuestro Dios y edificación de nuestras almas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a hablar bajo el tema nuestra reunión con Él. Amén. Está ahí en el primer versículo. Amén. Alabado sea Dios. Dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respecto a la venida del Señor, ahí en esa palabra no se está hablando del rapto, sino de la segunda venida del Señor Jesucristo, que es algo diferente. El rapto de la iglesia, o sea, nuestra reunión con Él, está separada de la segunda venida de Cristo por 7 años, que son los 7 años de la gran tribulación o de la tribulación. Entonces ahí no está hablando del rapto, sino de la venida, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ese sí es, ahí sí se trata de el recogimiento. Inclusive la versión antigua dice nuestro recogimiento con Él, no dice reunión, porque ahí es donde el Espíritu Santo recoge la iglesia y la lleva hasta las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Amén. Entonces nos está diciendo el apóstol Pablo que antes de que suceda eso, debe haber una rebelión general contra Dios, lo que se llama la apostasía, o se inicia con una apostasía general de corrupción y maldad de la iglesia en esos días antes del arrebatamiento al cielo. Amén. Y que va a ser más fuerte, va a ser consumada por el anticristo o el hombre de pecado, el hijo de perdición que acabamos de leer ahí, en el periodo de la tribulación. Comienza antes del rapto
y se intensifica y se consuma esa apostasía, esa rebelión en contra de Dios con el anticristo. Amén. Que dice también la palabra donde leímos que a su debido tiempo aparecerá, a su debido tiempo se manifestará. Él no puede hacer lo que a él se le venga a la cabeza, lo que le dé la gana con la iglesia ni con nadie. Tiene que ser Dios quien se lo permite, y Dios tiene un tiempo para todo, hermano. Amén. Ese poder que lo está reteniendo va a desaparecer, va a ser quitado de escena precisamente en el rapto, porque esa es la iglesia. Va a ser llevada al reino de los cielos, y entonces ahí sí se va a manifestar ese demonio, ese engendro de las tinieblas, del diablo, el anticristo, más bien conocido en la Biblia como la bestia. Amén. Entonces se le va a dar vía libre en esos 7 años que son la 70ª semana de la profecía del profeta Daniel, allá en Daniel capítulo 9 del 27, verso 27. Amén. En cuanto a eso, la venida del Señor con la iglesia a la tierra, el rapto, la manifestación del anticristo, la tribulación, el Señor aquí nos dice: no os dejéis mover, no os dejéis mover. Uno no puede, uno tiene que estar claro, seguro de lo que ha sido, en lo que ha sido enseñado, de lo que ha oído. Y el tiempo o la gente o los nuevos maestros y doctores de la palabra que aparecen por ahí no nos pueden mover. Tenemos que estar claros en lo que hemos oído y en lo que hemos aprendido. Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Entonces tenemos que estar firme en la palabra sin dejarnos mover. Eso es lo que dice Pablo acá, Dios a través del apóstol. Y nos dice: ni por espíritu, ni por espíritu, porque hoy hay mucho espíritu por ahí, mucha profecía, mucho profeta por ahí profetizando lo que se le viene a la cabeza, y el Señor por allá en Jeremías dice que profetizan y dicen: soñé y yo no los envié. Así hay muchos. Hoy en día eso sí que ha proliferado en estos tiempos, hermano, porque eso impresiona, eso llama la atención y a la gente le gusta lo novedoso, lo que impresiona. Imagínense, le gustaba a los griegos, que era gente intelectual, y lo dice ya en el libro de los Hechos, que en ninguna otra cosa se complacían más sino en oír cosas nuevas. Impresionante. Y cuando ven a alguien que zapatea y hace ahí me dice: ¡oh! Y lo miran como si fuera un dios, un grande. No es Simón el mago. Simón el mago, era divino, era de las tinieblas. ¿Y cómo lo tenía la gente de Samaria? Como un grande, como el gran poder de Dios. Así dice. Porque eso le gusta a la gente. Entonces él dice: ni por espíritu, no se deje llevar que porque es profecía, porque salió pegando 3 brincos por allá hablando lengua, no se deje mover, ni por espíritu. ¿Qué dice primera de Juan 4:1? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:20? Dice: no menospreciéis la profecía, porque eso es bíblico, la profecía es de Dios. Hay profecía que es de Dios, pero dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Tiene que tener discernimiento espiritual, y para eso tiene que conocer la palabra y llenarse del Espíritu, para que Él le dé discernimiento espiritual y usted confronte cualquier profecía, cualquier voz de espíritus con la palabra, porque el espíritu que hable de parte de Dios no contradice la palabra.
Amén. Pero también dice, ni por palabra, ni por palabra como nuestra. Estamos en la época o en el tiempo de los grandes predicadores, de los grandes maestros de teología. Ya se llaman inclusive doctores, conferencistas. Yo encuentro allá en Efesios capítulo 4 que habla de profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí o no? Yo no encuentro ahí conferencistas y doctores. Pero a ellos les gustan esos títulos más. A la gente casi no le gusta pastor. No. Además dice el libro por allá de Génesis que a los egipcios le parece abominación un pastor de ovejas. De pronto hoy en día está sucediendo lo mismo. A los egipcios mundanos les fastidian los pastores de ovejas. Entonces por eso más bien se llaman conferencistas, doctores, maestros, ahí sí, maestros. Mucho predicador maestro de hoy que predica cosas acomodadas a su línea de pensamiento. Ellos tienen una idea, ellos tienen una escuela teológica determinada y predicar es en base a esa línea, según su beneficio o su beneplácito, según su concupiscencia. Por eso dice, ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera nuestra. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que es concupiscencia? Deseos desordenados de la carne. Se amontonarán maestros conforme a sus deseos desordenados de la carne y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Por eso Pablo dice, ni por palabra como nuestra. Pero también dice, ni por carta. Igualmente, como las predicaciones de hoy en día, la palabra de hoy en día, la literatura también está saturada de conceptos de hombres y de hombres corruptos que quieren llevar la doctrina a su acomodo ideológico. ¿Por qué? Llevados de sus propias concupiscencias también, de lo que a ellos les beneficia o les parece. Yo opino, yo pienso. Hoy hay gente que es más sabia que el Espíritu Santo. Ojalá siguieran como los apóstoles que dijeron allá en el concilio, en el primer concilio que hubo en Jerusalén, Hechos capítulo 15, ¿cómo fue la conclusión de los apóstoles después de deliberar de las diferentes doctrinas y conceptos que estaban apareciendo en la iglesia recién nacida? ¿Cómo fue el concepto de ellos? ¿Qué fue lo que hablaron? Ellos dijeron, ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros. Pero hoy se dice, me ha parecido bien a mí y espero que al Espíritu Santo también. Los nuevos doctores, la nueva literatura. Por eso Pablo dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. No se deje mover, hermano. Amén. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Qué bueno que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero resplandezca en nuestros corazones, hermano, hasta que Cristo venga. No se deje mover. Amén. Entonces nos dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Amén. Entonces, ¿qué es pues la apostasía?
¿De dónde viene la apostasía, hermano? La apostasía es abandono y rechazo de la fe. Como dice Judas, una vez dada a los santos, la que nosotros hemos recibido, la que tenemos de parte de nuestro Dios. Abandono y rechazo a la fe. ¿Quiénes lo hacen? Aquí lo leímos. Los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ve? Se vuelven en contra de esa misma palabra que en un comienzo, que en un principio se les dio. Recibieron, y como dice también la parábola del sembrador, la recibieron con gozo. ¡Ay, qué tan bueno! Y después se volvieron atrás del santo mandamiento. Entonces Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, verso 22, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amén. Comimos la palabra y la gente la vuelve y la vomita. Nos lavaron con la sangre preciosa de Cristo y nos volvemos a revolcar en el cieno del pecado. Eso es apostasía. Y Pablo dice: no vendrá ese acontecimiento, el rapto, la segunda venida del Señor, la manifestación del anticristo, sin que antes venga la apostasía. O sea que en los días de él todavía no estaba la apostasía que usted y yo hoy sí estamos viendo. Cantidad de gente descarriada y que ha renegado y que ha maldecido y que ha pisoteado la sangre de Cristo, que ha hecho afrenta al Espíritu de Dios. Y no han empezado así con esa altanería y con esa soberbia, no. Se han ido alejando poco a poco, se han ido apartando poco a poco. Han empezado a decir: no, es que a mí me parece que esto no es tan malo, no tiene chiste. Y empiezan ahí con cositas: cazadme las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Cositas que se ven como si fueran pequeñas, o al menos la gente las cataloga, las juzga de esa manera. Eso no tiene chiste. Y resulta que sí tiene, y mucho. Y los lleva a la apostasía, a hacer afrenta al Espíritu de Dios, hermano, a la gracia, a pisotear la sangre de Cristo. Eso es apostasía, hermano. Y como lo dice Pedro, es como el perro que vuelve al vómito, como el cerdo, como usted lo conoce comúnmente, el marranito ese. Lávelo y verá que el primer lobo que vea allá se revuelca porque es lo que le gusta. Hay gente así, le gusta el pecado, le gusta el odio, la envidia, la maldad. Están lavaditos con la sangre de Cristo y se sienten incómodos. Claro, el espíritu inmundo que vuelve. ¿Lo ha leído Mateo 12? El espíritu inmundo que vuelve. Que viene el Señor Jesucristo y le perdona, lo limpia con su sangre y sale de todo espíritu, todo bicho, toda cucaracha, toda araña, todo insecto sale del corazón y queda lavadito, pero un día se siente incómodo y abandona al Señor, deja de servirle, de adorarlo con el corazón, de amarlo, y queda la casa vacía y llega el espíritu aquel que estaba antes y la ve vacía y la ve barridita y adornada, porque el Señor Jesucristo deja todo bien limpio. Uy, qué belleza casa. No, yo aquí me voy a hacer un festín, pero espera y verá, va y llama 7 peores que él, 7 demonios peores que él, y dice la Biblia que se meten en esa casa y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primer estado. Apostasía. Amén. Apocalipsis 3:14, mire, que es la iglesia de hoy, hermano, la de hoy, donde se ha manifestado la apostasía. Mire, Apocalipsis 3:14 al 17: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, el Señor Jesucristo.
Le dice esto a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, bien consagrado, o que no haya conocido el evangelio, porque le puede hablar y se convierte de verdad. Pero no es ni lo uno ni lo otro. ¿Qué dice que es? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es apóstata. Apóstata, porque tibio es el que estuvo una vez caliente, el que conoció, el que caminó, el que militó en los caminos del Señor y se desenchufó del espíritu y empezó a tibiarse, a llenarse de apostasía. Entonces, ¿qué dice? Que es vomitivo, es abominable a Dios. Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, vamos a ver si no dice esto la iglesia de hoy, mire, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Sin necesidad de palabras. Más de uno dice, no, yo no necesito a Dios, yo para qué voy a ir al culto, para qué voy a leer la Biblia, para qué voy a orar, para qué voy, yo no necesito. Superdotado, super espiritual. De ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué dice Dios? Una cosa es lo que dice el hombre, otra cosa es la que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Y no sabes, ignorante, man. El apóstata es ignorante. Perdóneme, el apóstata es burro, bruto. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Soy rico, pobre. Es que es así. Es así. El hombre dice, soy rico, y dice, no, señor, pobre. Amén. Segunda Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Ve? Los apóstatas. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. ¿Quién? Oh, es del Dios. Dios es amor. Dios no va a condenar a ninguno de sus hijos. Eso es verdad, los hijos no, pero a los hijos rebeldes sí. Dios. Ahí no dice que el diablo. Ahí no dice que vino por allá un falso profeta y lo logró engañar por sus propios medios. No, dice, por esto Dios les envía poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados, con el propósito de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron. ¿Ve? ¿Les gusta? Se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son esos? Apóstatas. No vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, y estamos en ella. En los días de Pablo no estaba todavía, pero ahora sí. O sea que Cristo en cualquier momento, hermano, aparece y nos vamos a reunir con Él en las nubes. Aleluya. Qué bueno, man. Entonces no vendrá sin que antes manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo, el inicuo. La apostasía se encarna personalmente en el inicuo. La inicia la iglesia, ¿verdad? La gente que se rebela. Aparece la apostasía momentos antes, días antes, segundos en el reloj de Dios antes del rapto de la iglesia al cielo. Se aparece, se manifiesta. Pasa, cuando la iglesia sube al cielo, pasa y sigue la humanidad rebelándose y cada vez peor. Eso es lo que uno ve. Uno mira años atrás y había apostasía, pero no como la que hoy vemos.
Y así en la gran tribulación va a ser todavía peor y se va a encarnar en el inicuo, el hombre impío, el adversario, el llamado anticristo, el hombre de pecado, como leímos, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Amén. Mejor conocido, como decíamos en la Biblia, como la bestia. Así lo identifica la palabra de Dios. Mire, la bestia. Profetizado, mire, está profetizado desde el Antiguo Testamento. Daniel 11:36. El rey hará lo que quiera, se ensoberbecerá y se gloriará por encima de todos los dioses. Porque para él Dios, el Todopoderoso, es igual a un Dios de los de Moab, de los de allá de Canaán, de un Dios. Entonces él se va a ensoberbecer sobre todos los dioses, porque él cree que es más grande que el nuestro Dios. Profetizado. Profecía cumplida, mírelo, Apocalipsis 6:2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahí se cumple esa palabra, esa profecía. Apocalipsis capítulo 6, verso 2, es cuando el anticristo aparece, él ahí está, y hace el pacto con Israel. Se cumple la profecía. Ahora, la bestia manifestada, Apocalipsis 13, del 1 al 6. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, 7 imperios, 7 imperios. Amén. Los que han pasado, Roma en el momento de Juan escribir, luego Roma revivida. 7 cabezas, 10 cuernos. ¿Por qué 10? Porque la comunidad europea la tienen, la que existe hoy en día, el mercado común europeo, comunidad europea, como quiera que se llame, que existe ya hoy en día ya en Europa, será conformada por las 10 naciones que conformaban anteriormente el antiguo imperio romano. Y sus cuernos 10 diademas, porque se dicen reyes. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ese anticristo reúne todas las características del imperio gentil opuesto a Dios de toda la historia. Mire, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, los griegos, sus pies como oso, los medopersas, su boca como boca de león, los babilonios, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, el diablo. Él es un engendro de Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios. ¿Sí ve? Inicuo. Se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Mire, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí está la bestia manifestada, el inicuo, el anticristo. Ahora, los anales de la historia de esa bestia, mire Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era, porque estaba representada en los antiguos imperios gentiles opuestos a Dios, era y no es. Parecía que fuera, pero a la final no va a ser nada. Pero dice más: y está para subir del abismo a tomar el control de la tierra en la tribulación e ir a la perdición. Ella sube y va a tener poder, como dice la Biblia, sabiendo que le queda poco tiempo. Va a ser poco tiempo, solo 7 años.
pero después va a la perdición, y lo vamos a mirar. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ella no es, ella parece. Y será por un poco de tiempo, le va a permitir, Dios lo va a dejar hacer lo que se le venga a la cabeza por un tiempo, para que el hombre, la humanidad sepa lo que es el gobierno del diablo. En el milenio van a atar al diablo y van a saber lo que es el gobierno de Dios sin diablo, del diablo sin Dios y de Dios sin diablo, y el hombre va a decidir. Y si leemos Apocalipsis 20:10 nos vamos a dar cuenta que aún así la gente escoge a Satanás. Amén. Pero él va a ser por unos días, por unos añitos, y después va a la perdición. Mire su destrucción. Mírela, Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí ve? Ella sube del abismo para hacer como por un tiempo, pero va a ir a la perdición. Ese es el fin de ellos, el fin del diablo. Amén. Aleluya. Marcos 13:35 nos dice a nosotros: velad pues, porque no sabéis cuándo va a venir el Señor de la casa, si en el atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que viniendo de improviso os encuentre dormidos. Amén. ¿Qué despertar, hermano? No nos podemos quedar ahí somnolientos toda la vida. Ya basta de dormir, hermanito. Lo dice Pablo escribiéndole a los Romanos capítulo 13. Se acerca el día, echemos las obras de las tinieblas, vistámonos de la luz. Basta de dormir. Despierta, hermano. Amén. Entonces nos advierte aquí porque todavía no aparece personalmente el anticristo, pero las fuerzas de destrucción del inicuo ya actúan en este mundo, porque como él es un engendro de Satanás, el diablo está por ahí suelto haciendo lo que se le viene a la cabeza, hasta donde Dios le permite, obviamente, porque dice la Biblia que él es homicida desde el principio, padre de mentira. Amén. Y está viciando la atmósfera en que vive la humanidad hoy en día. La está saturando para que la gente apostate de Dios, los cristianos se vuelvan atrás. Por eso es que dice que el misterio de la impiedad ya está en acción. El de la iniquidad, el del pecado, el de la maldad, el de la rebelión, la apostasía. Y mire, primera de Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos, ¿qué dice? Apostatarán. Y aquí dice desertarán, ¿ve? De la fe, y darán su adicción, se van a adherir a espíritus engañadores, a enseñanzas demoníacas. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice la versión 60. ¿Ve? Eso es lo que hoy está por ahí en los aires, en la boca de mucho predicador, de mucha gente que se dice de ser maestros, doctores de la ley y todas esas cosas. Por eso Pablo advierte: mirad que nadie os engañe, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. Porque él sabía que esto estaba saturado, que teniendo comezón de oír se iban a amontonar. Hoy en día todos quieren de esa clase, quieren ser de esa clase de predicadores por el billete. Amén. Tremendo, hermano. ¿Qué impide? Solo que en el momento hay quien lo impide. ¿Qué impide su manifestación? ¿Qué?
el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Que la iglesia todavía está aquí en la tierra. Y mientras la iglesia esté en la tierra, no se puede manifestar el anticristo. Porque por ahí ya han salido varios. Yo recuerdo cuando yo trabajaba con el Banco Cafetero, llegó un documento, Proyecto 666. El anticristo no es como dice la Biblia, el anticristo es el que va a introducir la nueva era. Él no se puede manifestar mientras la iglesia esté aquí, mientras el Espíritu Santo esté dentro de la iglesia. Es la única persona, el Espíritu Santo es la única persona con el poder suficiente y sobrenatural para frenar el advenimiento o la manifestación del anticristo. Nadie más. Entonces, ¿quién lo impide? El Espíritu Santo. Amén. Solo que haya el presente quien lo detiene, dice, hasta que sea, a su vez sea quitado de en medio. La iglesia va a subir en el rapto. Esa es la única forma que Él va a poder manifestarse, cuando la iglesia suba. Y cuando dice quitado de en medio, que ocurrirá en un momento en que la iglesia deje esta tierra en el rapto, el Espíritu Santo, mire bien, seguirá presente porque es que Él es Dios. Él está en todas partes. A Él no lo pueden quitar de ninguna parte. ¿Sí o no? Si Él está en todas partes, ¿cómo lo van a quitar de aquí para allá si Él está también allá? Entonces Él es Dios. Amén. Él estará presente, pero será quitado de en medio en el sentido de su ministerio, que restringe el pecado, que deja que no permite que la iniquidad avance hasta el punto como va a ser en la tribulación, mientras la iglesia esté aquí, porque Él ha prometido guardar la iglesia. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, en esa forma como actúa el Espíritu Santo en ese momento, va a ser quitado, porque la iglesia se va a ir. Amén. Pero ya como Dios, como Espíritu Santo, Él sigue aquí. Aleluya. Amén. Porque Él es la persona de la divina Trinidad, que siempre se ha opuesto al mal. Mire, Génesis capítulo 6, verso 3 nos dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre. Él siempre está ahí conteniendo el mal que avance desmedidamente o hasta donde el diablo quiera. El diablo quería matar a Job de un solo golpe. Él mismo se lo dijo al Señor: si usted le ha rodeado todo lo que tiene y no me deja hacer nada. Claro, el Espíritu Santo le dijo: no, señora, ya no, va a matar a este. No, señor, usted no puede. Y cuando le permitió tentarlo y probarlo, le dijo: ahí está todo lo que tiene, pero a él no me lo toque. Y fue el diablo y mató a los hijos y acabó con la hacienda y le quemó las casas y le acabó todo lo material, pero él no lo pudo tocar a él. Y cuando llegó allá al del Señor, vuelve y le dice: claro, como usted no me lo dejó tocar a él. Y bueno, ahí lo tiene a él, pero no lo mate, no le toque su alma. Hasta ahí le permitió, y vino y le puso una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, que el pobre Job se arrascaba con un tiesto, hermano. Pero ¿qué es lo bonito de Job? Que se arrascaba las heridas y la llaga, glorificando a Dios santo, aleluya. Bendito su nombre, Jehová Dios, Jehová quito, sea su nombre bendito, aleluya, porque Él es Dios eternamente y para siempre. Así nos haga cosas que no nos agradan, pero Él es Dios. Y adorar a Dios, hermano. Y el mismo Dios le dice así, como con esa satisfacción, le dice: ya no has considerado a mi siervo Job, que aun que usted le mató todos los hijos y le acabó con todo y hasta su cuerpo, vea, lo volvió una mera llaga, y mírelo ahí adorando. Igualito a nosotros. Que nos da un dolorcito de muela, que nos hincha el pelo y dejamos de adorar, no de ir al culto, porque es que niños mimados.
igualitos a Job. Amén. Gloria a Dios. Al quitarse la iglesia, se le dará rienda suelta al anticristo durante la tribulación. El inicuo actuará, dice, con gran poder. Oiga bien, mire lo que se le va a permitir, con gran poder, señales y prodigios, milagros. Es que el diablo hace milagros también, porque Dios le permite. Los grandes predicadores y la gente que no son de Dios, sino que engañan al mundo, hacen milagros. No se dejen llevar de milagros. No es por los milagros que los conoceréis, ¿no? Mateo capítulo 7 dice, por los frutos. No por los milagros, hermano. Que hay gente que porque ve por allá un tipo por allá haciendo milagros, ¡ay! Vamos al culto allá, vamos allá de milagros. ¿Qué dice ahí? ¿Y milagros qué? Mentirosos. Con gran poder, señales y prodigios, mentirosos, para engañar a la gente que estará en la tierra. Segunda Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ese no viene por obra de Dios, de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oiga, hermano, de lo que nos tenemos que guardar y cuidar. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Parece como raro y como increíble que la gente no reciba el amor de la verdad para ser salvos, pero así es. Prefieren espíritu engañoso, creer a la mentira. Hay gente que le gusta que le digan lo que quiere oír. Y uno le dice lo que no quiere oír, sino lo que le va a llevar a la salvación. Y les choca. Y se van de la iglesia y no vuelven. Porque uno les dijo que algo es así, así. Aquí dice la Biblia así. Ay, no, yo no me gustó. El pastor me dijo, y no volvió a la iglesia. Y al mismo llega otro montón de gente que no entiende. Ay, pastor, es que usted fue muy duro. Usted yo no sé qué, yo no sé cuánto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Yo tengo que salvar mi responsabilidad con Dios y hablar claro a todos lo que la palabra dice. Amén. Porque hay gente así. No reciben el amor de la verdad para ser salvos. Es que cuando se dice la verdad es que hay verdadero amor. Creo que le digan, no, tranquilo hermano, gloria a Dios, hermano. Tranquilo hermano, en el cielo. Y pum, se muere y pone en el infierno. Ay, Dios mío, este me dijo que es que en el cielo. Imagínese que uno, por llevarle la corriente y para un bocón, ay, que hermanito, y que la Biblia, y tranquilo, hermanito, solamente porque usted diezma bien los que lo hacen. Fielmente, entonces le interesa el billete. No, hermanito, tranquilo, no hay problema, vamos para el cielo, me voy con él. Me voy ¿con quién? Con el diablo es que se va a ir. Amén. Aleluya. Cuando el tiempo del anticristo termine, el Señor regresará y vencerá al hombre de pecado, matará al anticristo, dice, con el espíritu de su boca, habla la palabra, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Amén. El mal está restringido en este momento. Una vez que venga una vez que la era de la iglesia termine, se vaya en el rapto, el estorbo para el mal va a ser quitado y aparecerá la rebelión. Y va a aparecer como que va ganando, porque es lo que a veces parece, pero es lo que parece, no lo que es. Como que el diablo va ganando, como que la rebelión va ganando, como que los impíos van ganando. Amén. Sin embargo, la condena final del mal está asegurada. Ya lo leímos. Será lanzado al lago de fuego y azufre. Isaías capítulo
11, verso 4 dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahí está. A Dios nadie le gana, hermano. Hágase a favor del Señor, hermano. Ámelo. Amemos a Dios. Acerquémonos a Él. De verdad y con el corazón, con sinceridad. Y vamos a ser victoriosos, porque a Él no le gana a nadie, hermano. Nadie está sobre Él. Él está sentado en su trono y nadie lo mueve. El diablo intentó mucho: subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios, estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y así muchos predicadores hoy en día: no, es que es peligroso, que a Dios nadie le gana. Amén. Nadie. Amén, hermano. Con su aparición el Señor Jesucristo va a matar al impío. Va a juzgar la incredulidad, la rebelión y la apostasía en su segunda venida. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aleluya. Amén. Ahí será el final del anticristo, de la apostasía, de la maldad, de los imperios gentiles contra Dios, que toda la vida y la historia se han opuesto a Dios y han inventado cosas que vayan en contra de la palabra y que han llevado y sumergido a los hombres en corrupción. Ahí va a acabar todo, hermano. Amén. Pero nosotros, así dice ahí en 2 Tesalonicenses, terminemos ese capítulo, verso 13, leímos hasta el 12, verso 13. Pero nosotros, ¿sí ve? Eso es allá. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oiga, para salvación, mediante la manifestación, de la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, mediante el evangelio, no alguna religión, el evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, fuimos escogidos para salvación, para irnos con el Señor, no para apostatar. Mire, así que, hermanos, estad firmes, firmes, no se dejen engañar, y retened, oiga, la doctrina que habéis aprendido. Óigame esta palabra: sea por palabra o por carta, ¿qué? Nuestra. ¿Qué diferencia? Allá arriba decía: y carta como nuestra. Mira, que nadie os engañe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra. Esa es la literatura de hoy. Quieren hacerla parecer como que es bíblico, como que es del apóstol, como que es doctrina, pero dice como nuestra. La verdadera palabra aquí dice, la que nosotros debemos de recibir, es en la que hemos aprendido desde la niñez o desde que nos convertimos a Cristo. Dice, palabra o por carta nuestra. Esa sí es de Pablo, esa sí es del Espíritu, esa sí es de Dios. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sí ve la diferencia, hermano? Que es que la palabra está apenas para nosotros, como Dios nos la ha entregado. No tiene que irse por allá a investigar cosas novedosas y raras e impresionantes. Amén, hermano. Es como él dice, por carta nuestra, no como nuestra. La palabra que hemos recibido, hermano, desde el principio.
Mire Efesios 4:21. Mírela. Efesios 4:21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. No cuento ni le copie a la opinión pública, a los conceptos de hombres, a los teólogos de la nueva era, a la teología de la liberación, al evangelio de la prosperidad. No se deje engañar. Dice el apóstol, dice la palabra, hay que copiarle a Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Y aseguraremos nuestra reunión con Él. Amén, hermano. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, dice la Escritura. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nos vamos con el Señor, somos escogidos para salvación, hermano, con tal que nos mantengamos ahí, firmes, dice, firmes, retener la doctrina que habéis aprendido. Amén.